Hola, buenas, buenas. Vamos con nuestro segundo video del tutorial de un arranque estrella triángulo en un PLC Delta con el software WPL. Bien, en este video lo que vamos a hacer es agregar tres señales de entradas digitales. Una entrada para un relé de seguridad o para de emergencia, una segunda entrada para la confirmación de marcha del contactor o feedback, y una tercera del guardamotor saltado, la protección magnetotérmica que se encuentra aguas arriba del contactor. Bien, entonces ese va a ser nuestro objetivo de este video. Recordemos que como es un enclavamiento, tenemos que tirar abajo, es decir, hacer caer la marca M0 en marcha running. Para hacer eso lo tendríamos que colocar el enclavamiento entre la entrada X1 y la marca M0, ¿correcto? En serie. En esa zona que estamos marcando. Bien. Para poder agregar las entradas digitales primero tenemos que declararlas. A eso vamos. Entonces vamos a declarar X2, X3 y X4 como entradas digitales. X2 va a ser una parada de emergencia o relé de seguridad, como dijimos anteriormente. Bien. Como se ve, está marcado sin asterisco porque todavía no se utilizó, recién le agregamos. X3, feedback de contactor. Bien, X4 va a ser feedback de guardamotor. Bien, con eso terminamos la declaración de entradas, ¿sí? Entradas digitales. Guardamotor o breaker, por las dudas que en algún lado se conozca como breaker. Vamos al código ladder de vuelta. Bien, acá podemos agregarlo presionando F1, o sea, algún botón de la barra superior, o presionar Enter y escribir, que es el caso. LD, contacto directo X2. Entonces, LD, contacto directo, un contacto abierto, X2. Bueno, LDI, contacto cerrado. Bien. Bueno, en nuestro caso es un LD. Porque vamos a considerar que la parada de emergencia está siempre en 1, es decir, un contacto abierto que va a tener siempre 24 volts, entonces lo vamos a ver abierto, pero va a estar cerrado porque va a estar con 24 volts. Cuando presionemos la parada de emergencia se va a abrir el contacto, se nos van a caer los 24 volts, en la entrada se va a caer la marca M0. Y ahí se nos para el arranque, el motor. ¿Bien? ¿Queda claro? Eso está marcado en gris porque no compilamos. Recuerden que cuando se marca en gris es porque no compilamos. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué nos queda agregar ahora? Nos queda agregar las demás paradas. Bien, ahí estamos revisándolas. Vamos de vuelta al código. Feedback contactor, feedback breaker. Vamos a agregar el breaker. Bien, entonces, en nuestro caso es X4. Entonces, LDI X4, ¿sí? Con esto, si se alta el breaker, se nos cae el motor. Esto puede ser abierto o cerrado, de acuerdo a cómo sea la configuración del contacto auxiliar del breaker. Vamos a pensar que es un contacto que se nos cierre cuando salte el breaker, ¿no? A modo de aviso. Para parar el motor, de todas formas lo para el breaker porque abre sus contactos como un interruptor termomagnético. Bien. Va a tirar abajo M0 y M0 tira abajo los contactores. Bien. Entonces compilamos. Perfecto, sin errores. Guardamos. Siempre guardar. Es una buena práctica cuando uno hace algún que otro cambio. Porque se puede colgar el programa. Bien. Vamos entonces con lo siguiente. ¿Qué sería lo siguiente? Agregar una línea. Porque tenemos que agregar las lógicas del feedback del guardamotor. Ese no lo vamos a poder poner. Bien, entonces agregamos un segmento, como un segmento de código, lo vamos a llamar el feedback o la alarma de feedback de contactor. Bien, es decir, cuando estamos activando la salida pero no estamos teniendo retorno de que el contactor haya cerrado, se haya energizado y cerrado su contacto. Eso sería la alarma. Bien, se entiende la lógica. Uno activa la salida. En este caso vamos a hacerlo con red, con I0. Se activó el contactor de red, pero no tuvimos confirmación de que el contactor haya cerrado. Entonces puede ser, no sé,
que haya quedado trabado el contactor, que la bobina esté jodida, o sea, se haya roto la bobina y no energice. Entonces podemos dar una alarma de que estamos mandando a cerrar el contactor y el contactor no cerró. Bueno, tenemos que agregar eso. Vamos entonces a agregar. Si el contactor está pegado, bien, como dije, vamos a usar contactor de grid Y0, Y0, salida digital número 0. Bien, si el contactor está encendido, es decir, está activada la salida, está activa la salida, bien, I0. ¿Y qué pasa? ¿Tenemos feedback o no tenemos feedback? Ahí genera la duda. Bueno, depende si usamos un contacto abierto o un contacto cerrado del contactor. Lo habitual es un contacto abierto para el feedback. Y si no cierra, nunca vamos a tener un 1. Esa es la lógica. En nuestro caso X3. Entonces, y no tenemos entrada de feedback de contactor, ¿qué pasa? Hay que contar un tiempo. Si superamos un determinado tiempo, que es el tiempo del accionamiento electromecánico propio del contactor, porque recordemos que es algo electromecánico, tiene una demora, aunque no la veamos y sea muy rápido, tiene una pequeña demora. Entonces, si se da esa condición, tenemos que contar un tiempo, y si ese tiempo pasa, o sea, supera tal umbral que es mayor al tiempo del accionamiento del contactor, daremos la alarma. Bien. Entonces, vamos a tener que agregar un temporizador para poder contar ese tiempo. Un temporizador con un tiempo fijo. Si se da la condición de alarma, que sería I0 abierto y X3 cerrado, que es lo que acabamos de programar, de tanto tiempo se da esa condición, damos una alarma. Bien. Entonces, ¿qué pasaría? Tenemos que agregar el timer. Vamos al temporizador T2 y en T2 agregamos nuestro demora o delay o temporizador de la alarma de feedback de contactor. Bien, espero que cada uno le pone el nombre que quiere. Importante que sea claro para ustedes que estén programando. Delay es un nombre bastante común de demora. Es común poner delay. Entonces delay, ahí escribimos K, que es la constante. Error, todos nos equivocamos. Es al revés. El temporizador y después la K. Si tenemos duda, vamos al help. Acá explica TMR, que es el timer, cómo se hace la instrucción. 1, first 2, es decir, fuente 1 y fuente 2 en inglés. Fuente 1 es el número de timer, en nuestro caso T2. S2, como vemos abajo, es K o D, o sea, la constante de tiempo, o D podemos poner un D y que el tiempo de delay sea variable por una palabra. Bueno, en nuestro caso vamos a hacerlo fijo, no tiene sentido hacerlo variable en este caso. Bien, entonces, K, recordemos, K es constante, K10. Bien, 100 milisegundos de demora. Entonces, si se da esta condición, el timer 2 lo que tiene que hacer es detenernos el motor, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo en serie, como enclavamiento, y vemos qué pasa. Si funciona o no funciona. Bien, a ver si está faltando algo o no. Es muy común que cuando uno programe cometa errores y vuelva al código. Bien, por eso uno antes de entregar una máquina o de probarlo en un motor y arrancar un motor, probas básicamente el código para ver que no haya alguna condición rara. Bien, siempre prueben las cosas. Por eso podemos simular, podemos debuguear algunos problemitas que, más cuando uno está empezando, son comunes. Después ya le vamos agarrando la mano. Enclavamiento, LDI T2. Bien, compilamos, guardamos buena práctica y bueno, ahora tenemos que poder probarlo. Entonces, vamos a simular el PLC. Esto ya lo aprendimos en el anterior, pueden ir a verlo. Marcha, descargamos el programa. Sí, PCA PLC. ¿Sí? Queremos darle que sí, ejecutarlo. Bien, nos ponemos online y vamos a ver qué pasa. El feedback lo ponemos en 0 o en 1, como queramos. En este caso vamos a dejarlo como que está todo ok. Pulsador de parada lo ponemos en 1. Recordemos que es normal cerrado. Vamos a darle marcha. Le dimos marcha. Perfecto.
están dando. Bien, ahora parada de emergencia, pum, tiró abajo. Perfecto. Bien, la parada de emergencia anduvo. Se cayó el motor. Vamos a dar de vuelta. Normalizar parada de emergencia. Vamos a darle marcha nuevamente. Está funcionando. Perfecto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Queda la señal retenida, ¿ven? Yo saco la señal de marcha y queda retenida por el contacto en paralelo M0. Eso lo llamamos retención, porque retiene la señal de M0. Bien, vamos a abrir la señal del feedback. Ahí paramos, bien. Vamos a volver de vuelta a la condición para que ustedes lo puedan ver. Entonces, volviendo a la condición previa de inicio, ahora vamos a probar el feedback. Ahora no va a andar el contactor y vamos a generar la alarma por el temporizador 2. Vemos K10. Va a ser rápido. Vamos, marcha. Bien, saltó y ahora ¿qué pasa? Y se salta el temporizador y se vuelve a reiniciar y nunca para. Ese es un problema. Hay que corregir. Vamos de vuelta. ¿Qué pasa? Falta lo mismo que arriba, retener la señal del temporizador 2. Si se da una alarma tenemos que retener esa señal de alarma para que no se vaya y no se vuelva a reiniciar el sistema. Perfecto. Entonces vamos a agregar, como hicimos, un contacto en paralelo del temporizador 2. Contacto paralelo, temporizador 2. Podemos agregarle un nombre. En general podemos agregar un nombre de alarma M100 contactor. Recomiendo ponerlo, lo puse yo en el M100 para que quede separado de las demás marcas y entonces usamos a partir de la 100 de alarma a modo de convención para que no quede todo mezclado. Bien, entonces si se da esta condición de que salta el temporizador 2, que es nuestro temporizador de alarma de contactor, activamos M100 y la vamos a retener con su mismo contacto de M100 en paralelo. Bien, acá es un truquito, F9 o tocan arriba, pero cuesta encontrarlo, no está muy claro. F9 se paran arriba, hace la línea para abajo. Bien, en gris porque no está compilado. Ahora, ¿qué pasa? Si salta esa alarma, de alguna forma tenemos que detenerla. ¿Estamos de acuerdo? M100. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que agregar una entrada de reset. Vamos. Pulsador de entrada para resetear la alarma. Si no, si salta, nunca la podemos resetear. X5, vamos a llamarlo. Pulsador de reset. En caso de alarma por feedback de contactor, con reset reseteamos la alarma. Perfecto. Después lo vamos a agregar en todas las alarmas. El botón de reset para todas las alarmas. Esto porque es nuestro primer ejemplo para que no sea tan largo el video. Entonces, cuando presionemos el pulsador de reset, vamos a resetear la alarma, es decir, vamos a enclavarla con la marca de alarma M100 para abrir el contacto y que se desenergice M100. Y bueno, vuelve toda la condición normal porque va a volver a saltar cuando el temporizador 2 se active. Bien, ahí estamos en serie, muy bonito. En gris porque no está compilado y vamos a sacar el timer 2 y ponemos M100 como enclavamiento, porque ahora nuestra alarma de feedback de contactor la da M100, no T2. Bien, compilamos, no hay errores, perfecto. Bien, vamos a probarlo a ver qué pasa, si funciona o no. ¿Qué opinan? Bueno, descargar, ok, sí, queremos arrancarlo, el mismo programa, nos ponemos online. Bien, está funcionando, vamos todas las condiciones normales. Bien, ahí le vamos a dar marcha. Marcha, saltó el contactor, se saltó M100, se retuvo la misma señal de M100, se cortó M0, se cayeron las salidas y ahora M100 no se va a reiniciar hasta que no pulsemos pulsador de reset. Bien, ¿se entiende? ¿Se siguió la lógica? Bien, saco la pulsador de marcha, vamos a resetear, es decir, presionar reset. Presionamos reset. Bien, reseteamos la alarma. Ahora la alarma no se vuelve a activar porque se tiene que volver a disparar T2 para que se active. Vamos de vuelta a darle marcha, pero antes vamos a sacar la condición de alarma de T2. Bien. Bueno, ahí estamos en funcionamiento. Y0 hace la conmutación de estrella a triángulo. Todavía estamos en estrella, tarda un poquito y se pasa a triángulo, ¿sí? Recordemos. Bien, triángulo, grid y triángulo. Y estamos funcionando.
Bien, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y bueno, se agradece un like, se pueden suscribir, activar la campanita y por supuesto comentarios, ideas y mejoras abajo. Los leo. Muchas gracias.